29 de mayo de 1453. Un amanecer que huele a pólvora y a sangre. Sobre las murallas de Constantinopla, los pocos defensores que quedan miran al horizonte con los ojos vacíos del que ya no espera nada. Llevan 53 días resistiendo. 53 días de bombardeos, de hambre, de muerte lenta. Al otro lado, casi 100.000 soldados otomanos esperan la orden final. Entre ellos, un sultán de 21 años que lleva toda su vida soñando con este momento. En unas pocas horas, las murallas más formidables del mundo van a caer. Y con ellas, caerá algo mucho más grande que una ciudad. Caerá un imperio que llevaba más de 1000 años en pie. El último fragmento vivo del mundo romano. Pero lo que nadie sabe todavía, ni los que mueren ni los que matan, es que esta caída va a provocar una reacción en cadena imparable. Una crisis económica que cerrará las puertas de Oriente. Una carrera desesperada por encontrar nuevas rutas. Y al final de esa cadena, un navegante genovés cruzando el océano hacia lo desconocido. Esta es la historia de cómo la caída de Constantinopla obligó a Cristóbal Colón a descubrir América. Quiero que imaginen algo. Están en su cocina. Abren un cajón y sacan un frasco de pimienta negra. Algo tan común que ni siquiera piensan en ello. Ahora imaginen que ese pequeño frasco vale lo mismo que un mes entero de su salario. Que la gente mata por él. Que reinos van a la guerra por controlarlo. Absurdo, ¿verdad? Pues así era el mundo en el siglo XV. Las especias no eran un condimento. Eran el petróleo de la Edad Media. Y toda esa riqueza, todo ese comercio global, pasaba por un solo punto en el mapa. Una sola ciudad. Cuando esa ciudad cayó, el mundo entero se desmoronó. Y de los escombros nació algo que nadie había imaginado. La historia que vamos a contar hoy no es solo una crónica de batallas y reyes. Es un thriller geopolítico. Una lección de economía global. Y una increíble aventura humana. Es la historia de cómo la ambición de un sultán joven provocó una crisis que redibujó el mapa del mundo. Y es la prueba de que los mayores descubrimientos no nacen de la inspiración, sino de la más pura y absoluta necesidad. Quédense. Porque vamos a conectar el estruendo de los cañones que derribaron las murallas más formidables de la historia con el grito de tierra a la vista que sonó en el Caribe 40 años después. Section 1. El mundo antes del fin. Para entender por qué la caída de Constantinopla fue un verdadero terremoto, primero tenemos que entender cómo funcionaba el mundo justo antes. A mediados del siglo XV, Europa despertaba lentamente de la Edad Media. Era un continente fragmentado, dividido en decenas de reinos y señoríos. Pero todos compartían algo. Un hambre voraz. Un hambre de lujo, de sabor, de estatus. Un hambre por los tesoros de Oriente. Productos como la seda, las porcelanas y, por encima de todo, las especias, no eran simples mercancías. Eran el motor de la economía europea. El símbolo definitivo de poder y riqueza. Imaginen un mundo sin refrigeradores, sin conservantes químicos, sin supermercados. La comida se pudría rápido. La carne duraba días, no semanas. La pimienta, el clavo, la nuez moscada y la canela no solo daban sabor a la monótona dieta europea. Eran conservantes naturales. Medicinas. Se quemaban como incienso para purificar el aire durante las epidemias de peste. Y su valor era absolutamente astronómico. ¿Quieren números?
Un kilo de pimienta negra en Europa costaba lo mismo que un esclavo. En algunas ciudades alemanas, las rentas se pagaban en granos de pimienta. Las novias recibían sacos de especias como parte de su dote. En los puertos de Venecia, los cargamentos de clavo y canela se custodiaban con más seguridad que el oro, porque en la práctica eran oro. Un puñado de nuez moscada podía comprar una casa. Piénsenlo. Una especia que hoy cuesta unos pocos dólares, hace 600 años podía cambiar la vida de una familia entera. ¿Y de dónde venía toda esta riqueza? De lugares increíblemente lejanos. La pimienta, de la costa de Malabar en la India. El clavo y la nuez moscada, de las remotas islas Molucas en lo que hoy es Indonesia. La canela, de Ceilán. La seda, de los talleres de China. Para llegar a Europa, estos productos cruzaban miles y miles de kilómetros por tierra y por mar. Pasaban por decenas de intermediarios. Cada uno cobraba su parte. Cada frontera sumaba un impuesto. El sistema que movía todo esto se conocía como la ruta de la seda. Pero llamarla ruta es una simplificación enorme. En realidad, era una telaraña gigante de caminos, puertos y caravanas que conectaba 3 continentes. Camellos cargados cruzaban los desiertos de Asia Central bajo un sol abrasador. Barcos de madera navegaban el Océano Índico aprovechando los vientos del monzón. Mercaderes árabes, persas, indios y chinos movían las mercancías de mano en mano, de puerto en puerto, sumando costos en cada parada. Y todas esas rutas, absolutamente todas, convergían en un único punto. Una ciudad que funcionaba como el corazón de este sistema, que bombeaba riqueza desde el lejano oriente hasta los mercados de Europa. Esa ciudad era Constantinopla. Fundada por el emperador Constantino en el año 330 como la Nueva Roma, había sido la capital del Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, durante más de 1000 años. Para 1450, el imperio era ya una sombra patética de lo que fue. Estaba reducido a poco más que la propia ciudad y unos pocos trozos de tierra en Grecia. Pero la ciudad en sí misma seguía siendo una leyenda viviente. Con casi 19 kilómetros de murallas, Constantinopla era una fortaleza que parecía inexpugnable, protegida por el mar en 2 de sus lados. Y en el tercero, por la obra de ingeniería militar más formidable del mundo antiguo. Las murallas de Teodosio, construidas en el siglo V, eran un sistema defensivo brutal de 5 capas. Primero, un foso profundo lleno de agua. Después, un terraplén elevado. Luego, una primera muralla baja con torres. Detrás, un segundo foso seco. Y finalmente, la gran muralla interior, de hasta 12 metros de altura, reforzada por casi 200 torres de vigilancia. Durante un milenio, ejércitos árabes, búlgaros, rusos, vikingos y hasta cruzados se habían estrellado contra esas murallas. Ninguno había logrado entrar. Ni uno solo. Pero Constantinopla no era solo una fortaleza. Era el mayor centro de comercio de todo el mundo conocido. Por su legendario puerto, el Cuerno de Oro, pasaban las sedas de China, las perlas del Golfo Pérsico, los perfumes de Arabia y, sobre todo, las especias de las Molucas y la India. Mercaderes italianos, sobre todo de Venecia y Génova, habían establecido colonias comerciales enteras dentro y alrededor de la ciudad. Compraban aquí a precios de mayorista y distribuían por toda Europa, amasando fortunas colosales. Familias enteras, ciudades enteras, vivían de este comercio. La ciudad era, en pocas palabras,
el peaje del mundo. El gran puente entre Oriente y Occidente. Y quien controlara ese puente, controlaba la riqueza global. Mientras tanto, al otro lado de esas murallas, un nuevo poder crecía sin parar. Y estaba hambriento. Sección 2. La tormenta se avecina. Los turcos otomanos eran un pueblo originario de las estepas de Asia Central. Habían llegado a Anatolia como guerreros nómadas y, en apenas 2 siglos, habían construido un imperio formidable. Se extendía por los Balcanes, el Mediterráneo oriental y gran parte de Oriente Medio. Durante más de 100 años, se habían ido tragando lo que quedaba del imperio bizantino. Territorio tras territorio. Provincia tras provincia. Hasta dejar a Constantinopla como una isla cristiana completamente rodeada por un mar otomano. Para los turcos, esa ciudad era mucho más que un objetivo militar. Era una obsesión casi sagrada. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma había dicho: un día conquistaréis Constantinopla. Qué excelente comandante será su comandante y qué excelente ejército será su ejército. Cada sultán otomano soñaba con ser ese comandante elegido. Y en 1451 subió al trono el hombre que lo conseguiría. Mehmed II tenía solo 19 años cuando tomó el poder. Pero nadie debía dejarse engañar por su juventud. Era un prodigio intelectual y militar sin igual. Hablaba con fluidez al menos 7 idiomas: turco, árabe, persa, griego, latín, serbio y hebreo. Era un lector obsesivo de historia, fascinado sobre todo por las campañas de Alejandro Magno y Julio César. Cada noche, antes de dormir, leía sobre sus conquistas. No quería ser simplemente un sultán más. Quería ser el nuevo César. Se hacía llamar Kaiser Irán, el César de Roma. Años después de la conquista, haría algo inaudito para un gobernante islámico de su época. Invitó al pintor italiano Gentile Bellini a su corte para que le hiciera un retrato al estilo europeo. El cuadro todavía existe. Muestra a un hombre de mirada penetrante, nariz afilada y una expresión que mezcla inteligencia con crueldad calculada. Era un hombre que miraba en todas direcciones, que absorbía todas las culturas y que las usaba como armas. Pero sobre todo, Mehmed era un hombre de una ambición sin límites. Y desde niño, una sola idea lo consumía: conquistar Constantinopla. A diferencia de sus antecesores, que habían intentado asedios desorganizados y fallidos, Mehmed entendía algo crucial. No bastaba con rodear la ciudad y esperar. Había que destruir lo que la hacía invencible. Había que reventar esas murallas que llevaban 1000 años burlándose de todos los ejércitos del mundo. Y su primer movimiento fue magistral. En 1452, apenas un año después de subir al trono, ordenó construir una fortaleza masiva en la orilla europea del Bósforo, justo enfrente de otra que los otomanos ya controlaban en la orilla asiática. La llamó Rumeli Hisar, la fortaleza de la tierra de los romanos. Se levantó en un tiempo récord de 4 meses. Un logro de ingeniería que dejó al mundo boquiabierto. Su propósito era letal: estrangular a Constantinopla. Con cañones plantados a ambos lados del estrecho, Mehmed controlaba ahora el paso de cualquier barco que intentara llevar grano, armas o soldados a la ciudad asediada. Para que nadie dudara de su seriedad, los otomanos hundieron un barco veneciano que intentó cruzar sin permiso. Capturaron a toda la tripulación y los empalaron a la vista de las murallas. El mensaje era claro:
cristalino. El emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, solo pudo mirar, impotente, cómo la soga se cerraba alrededor del cuello de su ciudad. Constantino XI es una de las figuras más trágicas de la historia. El último de una línea de emperadores que se remontaba, de una forma u otra, hasta Augusto. Un hombre valiente, digno y decidido, pero destinado a presidir el fin de una era. Desesperado, envió mensajeros a todas las cortes de Europa. Suplicó ayuda al Papa, a Venecia, a Génova, a Hungría, a cualquiera que escuchara. La respuesta fue devastadora en su indiferencia. Europa estaba enredada en sus propias guerras. Francia e Inglaterra se desangraban en la Guerra de los 100 años. Los estados italianos competían entre sí como lobos. El Papa Nicolás V prometió ayuda, pero con una condición envenenada: la Iglesia Ortodoxa debía someterse a Roma. Para los bizantinos, aquello era casi peor que caer ante los turcos. Venecia y Génova, las potencias marítimas que más tenían que perder si Constantinopla caía, dudaron con una cobardía vergonzosa. Calcularon riesgos, debatieron en sus senados y, al final, enviaron una ayuda ridícula. Unos pocos barcos. Unos cientos de voluntarios. La gran flota de rescate que Constantino necesitaba para sobrevivir nunca zarpó. El último emperador romano estaba completamente solo. ¿Y con qué contaba para defender su ciudad? La situación era desoladora. La población de Constantinopla se había desplomado a lo largo de los siglos. De los cientos de miles que la habitaron en su apogeo, quedaban menos de 50.000 almas. Y su ejército era un fantasma. Apenas 7.000 soldados para defender 19 kilómetros de murallas. 7.000 contra casi 100.000. Eran una mezcla desesperada. Soldados griegos leales, marineros venecianos que se habían quedado atrapados en la ciudad y un valiente contingente de unos 700 genoveses liderados por un hombre extraordinario llamado Giovanni Giustiniani Longo. Un soldado de fortuna con fama de genio defensivo. Constantino le dio el mando de toda la defensa terrestre. Era su mejor esperanza. Su única esperanza. Pero Mehmed no confiaba solo en su superioridad numérica. Conocía la historia. Sabía que ejércitos mucho más grandes se habían roto los dientes contra esas murallas. Necesitaba algo diferente. Un arma que ningún atacante anterior había poseído. Un arma capaz de convertir 1000 años de piedra en polvo. Y la encontró gracias a un hombre cuyo nombre merece ser recordado. Un ingeniero húngaro llamado Orbán. Orbán era un maestro fundidor de cañones. Un mercenario de la tecnología, sin más lealtad que al mejor postor. Primero ofreció sus servicios al emperador Constantino. Pero el tesoro bizantino estaba vacío. No había dinero para pagarle ni materiales para trabajar. Así que Orbán hizo lo que cualquier mercenario haría. Cruzó al otro bando. Cuando se presentó ante el sultán, Mehmed le hizo una sola pregunta. ¿Puedes construir un cañón lo bastante grande como para derribar las murallas de Constantinopla? La respuesta de Orbán fue escalofriante. Puedo fundir un cañón de bronce que pulverizaría las murallas de la mismísima Babilonia. Mehmed le dio todo lo que pidió. Dinero ilimitado. Materiales ilimitados. Hombres ilimitados. Durante 3 meses, Orbán y sus equipos trabajaron sin descanso en las fundiciones de Edirne. El resultado fue un monstruo. Un arma como el mundo jamás había visto. Se le conocería como la Gran Bombarda.
o el basilisco. Medía más de 8 metros de largo. Su boca tenía un diámetro de más de 70 centímetros. Podía disparar balas de granito macizo de más de 600 kilos a una distancia de casi 2 kilómetros. Para transportarla hasta Constantinopla hicieron falta 60 bueyes, 200 hombres y semanas de marcha lenta por los caminos de Tracia. Pero la gran bombarda no estaba sola. Era solo la estrella de un arsenal de pesadilla. Mehmed reunió al menos 70 cañones más de distintos tamaños. Era la mayor concentración de artillería de la historia hasta ese momento. La pólvora, un invento chino que había viajado a Occidente por la misma ruta de la seda, estaba a punto de destruir la ciudad que más se había beneficiado de esa ruta. La ironía era brutal. Y Mehmed tenía otro recurso devastador. Su arma humana definitiva. Los jenízaros. 10.000 soldados de la infantería más temida y disciplinada del mundo. Pero lo más extraordinario de los jenízaros no era su entrenamiento. Era su origen. Eran el producto del Depsirme. Un sistema por el cual el Imperio Otomano reclutaba a la fuerza a niños cristianos de los Balcanes. Los arrancaban de sus familias. Los convertían al Islam. Y los entrenaban desde la infancia para ser máquinas de combate absolutamente leales al sultán y a nadie más. No podían casarse. No podían tener propiedades. Su única familia era el cuerpo de jenízaros. Su único padre, el sultán. Piénsenlo un momento. Las murallas de Constantinopla, el último bastión de la cristiandad oriental, iban a ser asaltadas por un ejército cuya fuerza de choque estaba formada, en su origen, por hijos robados de familias cristianas. La historia tiene un sentido del humor muy oscuro. En la primavera de 1453, todo estaba en posición. Un ejército colosal de entre 80.000 y 100.000 hombres. Más de 70 cañones, incluyendo el arma más grande jamás construida. Una flota de más de 120 barcos. El sultán más ambicioso e inteligente de su época. Y al otro lado de las murallas, 7.000 defensores agotados, hambrientos, abandonados por Europa, aferrados a unas piedras milenarias y rezando por un milagro que no iba a llegar. La tormenta estaba a punto de estallar sobre la última ciudad de los Césares. Section 3. El asedio, 53 días que cambiaron el mundo. El 6 de abril de 1453, los defensores de Constantinopla vieron algo que les heló la sangre. Un mar de tiendas, estandartes y soldados se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cubriendo cada colina frente a las murallas. El ejército otomano había llegado. El sultán Mehmed plantó su tienda imperial, roja y dorada, justo enfrente del punto más vulnerable de toda la defensa. La puerta de San Romano. No se escondía. Quería que lo vieran. Quería que supieran exactamente dónde iba a golpear. Los primeros días fueron de preparación. Escaramuzas menores. Los cañones se colocaron en posición. Las trincheras se cavaron. El silencio era casi peor que el ruido, porque todos sabían lo que venía. Y el 11 de abril, ese silencio se rompió para siempre. La gran bombarda de Orbán disparó por primera vez contra las murallas de Teodosio. El estruendo fue ensordecedor. Las crónicas dicen que se escuchó a más de 15 kilómetros de distancia. El suelo tembló como en un terremoto. El proyectil de granito, más de 600 kilos de piedra maciza volando por el aire, se estrelló contra la muralla exterior. El impacto fue devastador.
Piedras que llevaban 1000 años en pie saltaron por los aires en una nube de polvo y escombros. Un trozo entero de muralla se derrumbó. Nadie había visto nada igual. Jamás. En toda la historia de la guerra. Fue el nacimiento de una nueva era militar. En un solo disparo, las murallas medievales, la defensa definitiva durante siglos, quedaron obsoletas. El mundo acababa de cambiar y el polvo de esos escombros todavía no se había asentado. Pero la gran bombarda tenía sus limitaciones. Solo podía disparar unas 7 veces al día. Después de cada disparo, el cañón necesitaba horas para enfriarse. Y su propio poder era su debilidad. El retroceso era tan violento que agrietaba el bronce del cañón. De hecho, la gran bombarda se rompió varias veces durante el asedio. Cada vez, los equipos de Orbán trabajaban frenéticamente para repararla. Pero no importaba, porque no estaba sola. Los otros 70 cañones disparaban en rotación, sin parar, de día y de noche. El efecto cumulativo era demoledor. Trozo a trozo, piedra a piedra, las murallas más famosas del mundo se iban desmoronando. Y cada noche comenzaba la otra batalla. La batalla de la reconstrucción. Cuando caía la oscuridad y los cañones reducían su ritmo, los defensores, liderados por el incansable Giovanni Giustiniani, se lanzaban a las brechas como hormigas. Trabajaban con todo lo que tenían. Piedras sueltas, tierra, barriles llenos de arena, maderas arrancadas de las casas vacías, telas, cualquier cosa que pudiera tapar un hueco. Trabajaban en la oscuridad, agotados, hambrientos, con las manos en carne viva, sabiendo con absoluta certeza que al amanecer los cañones volverían a destruir todo su trabajo. Era la imagen perfecta de la desesperación humana. Reparar de noche lo que la tecnología destruía de día. Una carrera imposible que solo podían perder. Pero seguían, noche tras noche, porque la alternativa era morir. Mientras la artillería destrozaba las murallas por tierra, en el mar se vivía otro capítulo dramático del asedio. El Cuerno de Oro, el puerto natural de la ciudad, estaba protegido por una defensa legendaria. Una cadena de hierro gigante que cruzaba la entrada de orilla a orilla, tensada entre torres. Ningún barco enemigo podía pasar. Era una solución simple, antigua y brutalmente efectiva. Había protegido el puerto durante siglos. Y el 20 de abril, un destello de esperanza cruzó el cielo de la ciudad condenada. 4 barcos de auxilio, 3 genoveses y 1 bizantino, cargados con grano, armas y soldados, aparecieron en el horizonte. La flota otomana, más de 100 barcos, salió a interceptarlos. La batalla fue feroz. Los barcos cristianos, más altos y mejor construidos, lucharon con una ferocidad desesperada. Desde las murallas, toda la ciudad observaba conteniendo la respiración. Constantino y sus hombres, de pie sobre las piedras rotas, vitoreaban cada maniobra. Los 4 barcos lograron romper el bloqueo. Llegaron al Cuerno de Oro. La cadena se bajó para dejarlos pasar y se volvió a subir. Estaban dentro. La ciudad entera estalló en gritos de alivio y esperanza. Para Mehmed, fue una humillación pública insoportable. Observó toda la batalla desde la orilla. Las crónicas dicen que estaba tan furioso que metió su caballo en el agua, como si pudiera llegar nadando hasta los barcos. Dicen que amenazó con ejecutar a su almirante. Pero la furia de Mehmed era combustible para su genio. Si no podía cruzar la cadena, la rodearía.
Y lo que ideó a continuación es una de las maniobras más extraordinarias de toda la historia militar. Ordenó construir un camino, pero no un camino cualquiera. Un camino de tablones de madera cubiertos de grasa animal y aceite que subía desde la costa norte del Bósforo, trepaba por la colina de Gálata y bajaba por el otro lado directamente hasta las aguas del Cuerno de Oro. Al otro lado de la cadena, dentro del puerto. En la noche del 22 de abril, mientras la ciudad dormía su sueño inquieto, los otomanos ejecutaron la operación. 70 barcos de guerra fueron sacados del agua, colocados sobre rodillos de madera y arrastrados, uno por uno, colina arriba. Cientos de bueyes tiraban. Miles de soldados empujaban. Las quillas de los barcos chirriaban sobre la madera engrasada. Los tambores tocaban suavemente para coordinar el esfuerzo. Antorchas iluminaban el camino. Pero todo se hacía en el mayor silencio posible. 70 barcos. Por encima de una colina. De noche. Cuando el primer rayo del amanecer iluminó el Cuerno de Oro, los defensores de las murallas marítimas miraron hacia el puerto y se quedaron paralizados. La flota otomana estaba dentro, detrás de la cadena, dentro de su puerto. 70 barcos de guerra con sus cañones apuntando a las murallas más débiles de la ciudad. Murallas que nunca fueron diseñadas para resistir un ataque naval porque se suponía que la cadena hacía eso imposible. Lo imposible había ocurrido. El cerco era ahora total. Por tierra, por mar, por todas partes. La moral de la ciudad se derrumbó como las propias murallas. Las semanas siguientes fueron un descenso lento al infierno. Los cañones no paraban, ni de día ni de noche. El ruido era enloquecedor. Un bombardeo constante que impedía dormir, que impedía pensar, que destrozaba los nervios hasta de los más valientes. Mehmed lanzó varios asaltos masivos contra las brechas de las murallas. Oleadas de soldados trepando sobre los escombros, gritando, empujando. Pero los defensores, con un valor que desafiaba toda lógica y toda matemática, los rechazaron una y otra vez. Griegos ortodoxos y mercenarios católicos, hombres que se habían odiado durante generaciones por sus diferencias religiosas, luchaban ahora codo con codo, hombro con hombro, compartiendo el pan que no tenía ni la muerte que les sobraba. Bajo la superficie, se libraba otra guerra. Una guerra invisible y aterradora. Ingenieros otomanos cavaban túneles bajo las murallas. El plan era llegar debajo de los cimientos, llenar las galerías de pólvora y volar las defensas desde abajo. Los bizantinos lo descubrieron gracias a un ingeniero escocés llamado Johannes Grant, que colocaba recipientes de agua en el suelo junto a las murallas. Cuando el agua vibraba, significaba que alguien estaba cavando debajo. Los bizantinos cavaron contraminas, túneles de intercepción. Se producían combates feroces en la oscuridad total, bajo tierra, a la luz de antorchas, a cuchillo. Inundaban los túneles enemigos con agua. Los llenaban de humo. Destrozaban los soportes de madera para provocar derrumbes. Era una pesadilla subterránea que la mayoría de los habitantes de la ciudad ni siquiera conocía. Arriba, la ciudad agonizaba. Las reservas de comida se acababan. El pan se racionaba hasta niveles de hambruna. El agua limpia escaseaba. Los heridos se amontonaban en las iglesias convertidas en hospitales improvisados, sin medicinas, sin vendas suficientes. Los niños lloraban de hambre por las noches. Los ancianos rezaban en las esquinas.
Los soldados dormían de pie en las murallas, cuando podían dormir, que era casi nunca. Las viejas heridas entre católicos y ortodoxos, que la desesperación había cerrado temporalmente, empezaron a abrirse de nuevo. Algunos griegos murmuraban una frase terrible que resume su amargura: es preferible el turbante del sultán a la mitra del papa. Preferían someterse al Islam antes que unirse a Roma. Y en medio del hambre, el agotamiento y el terror, la superstición se apoderó de la ciudad como una plaga. Antiguas profecías bizantinas decían que Constantinopla caería cuando gobernara un emperador que llevara el mismo nombre que el que la fundó. El fundador fue Constantino. El emperador actual se llamaba Constantino. Un escalofrío recorrió cada calle, cada iglesia, cada muralla. El 24 de mayo, la luna se eclipsó. Su disco se tiñó de rojo sangre durante 3 horas interminables. Miles de personas lo vieron desde las murallas y desde los tejados. Cayeron de rodillas. Lloraron. Gritaron. Era la señal. La Virgen María, patrona de la ciudad, los estaba abandonando. Y pocos días después, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una niebla extraña y densa cubrió la ciudad en pleno mayo, algo que casi nunca ocurría. Cuando la niebla se disipó al atardecer, muchos juraron haber visto una luz misteriosa rodeando la cúpula de Santa Sofía. Una luz roja y dorada que parecía elevarse lentamente y desaparecer en el cielo. El Espíritu Santo, dijeron, estaba abandonando la ciudad. Dios había retirado su protección. Profecías cumplidas. Eclipses de sangre. Luces fantasmales. El fin no parecía solo militar. Parecía cósmico. Parecía escrito. El 28 de mayo, Mehmed ordenó un día completo de descanso y oración para todo su ejército. De pronto, el bombardeo cesó. Los gritos de guerra se callaron. El campamento otomano se sumió en un silencio total. Desde las murallas destrozadas, los defensores escucharon algo que los heló más que cualquier cañonazo. Silencio. Después de semanas de ruido constante, el silencio era aterrador. Porque todos entendieron lo que significaba. El asalto final vendría al amanecer. Esa noche, dentro de la ciudad condenada, el emperador Constantino XI hizo algo que todavía hoy, más de 500 años después, estremece a quien lo lee. Reunió a todos. Soldados y civiles. Hombres y mujeres. Griegos y latinos. Ortodoxos y católicos. Los reunió en la Catedral de Santa Sofía, la iglesia más grande y más sagrada de todo el mundo cristiano oriental. En una escena de una emoción que las palabras apenas pueden capturar, hombres que se habían despreciado durante siglos rezaron juntos. Se arrodillaron unos al lado de otros. Se abrazaron. Se pidieron perdón por ofensas acumuladas durante generaciones. Las velas iluminaban los mosaicos dorados del techo. El canto de los salmos llenaba la nave. Muchos lloraban abiertamente. Después, Constantino se dirigió a sus hombres. Les pidió que lucharan con honor, que recordaran de quién eran descendientes, de los héroes de Grecia y Roma. Les pidió que se prepararan para morir por su fe, por su ciudad, por sus familias. Les dijo que el nombre de cada uno de ellos viviría para siempre. Fue un discurso de una dignidad sobrecogedora. Las últimas palabras de un emperador romano. La última noche del imperio más largo de la historia. Después, Constantino salió de Santa Sofía, montó a caballo y fue a inspeccionar las murallas una última vez.
Según las crónicas, recorrió toda la línea de defensa, estrechando manos, abrazando a los soldados, mirando a cada hombre a los ojos. Sabía que la mayoría no vería otro amanecer. Él incluido. La ciudad no durmió. Esperó. Section 4. El fin de un imperio. La madrugada del 29 de mayo de 1453. 1 hora y media antes del amanecer. La oscuridad era casi total. Una niebla fina cubría el campo. Los defensores, en sus posiciones sobre las murallas destrozadas, apenas podían ver más allá de unos metros. El silencio era insoportable. El tipo de silencio que precede a las catástrofes. Y entonces, como si el mundo se partiera en dos, el silencio estalló. Todos los cañones dispararon a la vez. Un muro de sonido. El suelo tembló. El cielo se iluminó con el fuego de las bocas de los cañones. Y detrás del estruendo, un rugido humano. 100.000 gargantas gritando a la vez. Tambores. Trompetas. Platillos. El campamento otomano entero cobró vida como un volcán. El asalto final había comenzado. Mehmed diseñó el ataque con la precisión fría de un ajedrecista que sabe que tiene las piezas para ganar. Lo dividió en 3 oleadas. Cada una con un propósito específico. Cada una diseñada para exprimir un poco más a los defensores. Para romperlos no de un golpe, sino por desgaste. La primera oleada. Los Basibasoks. Tropas irregulares, mal armadas, mal entrenadas. Reclutas de los rincones del imperio. Su función no era conquistar las murallas. Su función era morir contra ellas. Eran carne de cañón humana. Enviados para cansar a los defensores, para que gastaran energía, flechas y fuerzas antes del verdadero ataque. Se lanzaron contra las brechas con una ferocidad salvaje nacida de la desesperación. Trepaban sobre los escombros. Caían. Volvían a trepar. Los defensores los rechazaron con espadas, lanzas, piedras, aceite hirviendo. La matanza fue terrible. Los Basibasoks cayeron por centenares. Al cabo de 2 horas, los supervivientes retrocedieron. Los defensores respiraron. Pero no hubo descanso. Sin dar ni un minuto de pausa, Mehmed lanzó la segunda oleada. Sus tropas regulares de Anatolia. Mejor armadas. Mejor entrenadas. Mejor motivadas. Concentraron todo su poder en un solo punto. La zona más dañada de las murallas, junto a la puerta de San Romano. La lucha cuerpo a cuerpo fue salvaje. En las brechas, entre los escombros, hombres se mataban a distancias tan cortas que podían ver los ojos del enemigo. El propio emperador Constantino XI estaba ahí, en primera línea, espada en mano, luchando como un soldado raso. Sin corona. Sin trono. Solo un hombre defendiendo su hogar. Los defensores, aunque destrozados por el cansancio y superados 10-1, aguantaron. La segunda oleada también empezó a flaquear. Empezó a retroceder. En el campamento otomano, algunos generales empezaron a dudar. ¿Y si las murallas aguantaban otra vez? ¿Y si este asedio terminaba como todos los anteriores? En fracaso. Pero Mehmed no dudó. Ni un segundo. Había guardado su mejor carta para el final. Con la calma helada de quien sabe exactamente lo que hace, dio la orden. Y 10.000 genízaros se pusieron en marcha. Avanzaron en formación cerrada.
perfecta, como una máquina. No gritaban, no corrían, marchaban al ritmo de sus tambores. El sonido rítmico de sus pasos sobre la tierra era más aterrador que cualquier grito de guerra. Eran la infantería más disciplinada y letal del mundo. Frescos, descansados, alimentados. Contra defensores que llevaban 53 días sin dormir y toda la noche luchando. La presión fue insoportable. Los genízaros golpeaban las brechas como un martillo contra un cristal agrietado. Una y otra vez. Sin parar. Sin retroceder. Sin miedo. Y entonces, en cuestión de minutos, 2 desastres simultáneos sellaron el destino de la ciudad. El primero fue un golpe al corazón de la defensa. Giovanni Giustiniani Longo, el genio militar genovés, el hombre que había sido el alma y el cerebro de toda la resistencia durante 53 días, recibió una herida grave. Una bala de cañón o un fragmento de metralla le atravesó la coraza y le destrozó el pecho. Sus hombres, desesperados, lo bajaron de la muralla. Giustiniani, sangrando, pidió que le abrieran una de las puertas interiores para ser evacuado. Constantino se acercó a él. Le suplicó que se quedara. Le dijo que su retirada destruiría la moral de los defensores. Que sin él, todo se perdería. Pero Giustiniani estaba muriendo. Lo sacaron por la puerta. Lo pusieron en un barco. Moriría días después en la isla de Quíos, lejos de las murallas por las que había dado todo. Cuando los defensores vieron a su líder, al hombre que los había mantenido vivos, siendo retirado en una camilla, el efecto fue instantáneo y devastador. El pánico se extendió como fuego en un pajar. El segundo desastre fue un golpe absurdo del destino. De esos que cambian la historia y que hacen pensar que alguien, en algún lugar, tiene un sentido del humor muy cruel. Un pequeño grupo de genízaros, durante el caos, descubrió una puertecilla en las murallas. La Quercoporta. Era una puerta secundaria, pequeña, insignificante. Alguien, en medio de la confusión de la batalla, la había dejado abierta. Tal vez un soldado herido que salió a buscar ayuda. Tal vez un acto de traición. Nadie lo sabe con certeza. Pero estaba abierta. Los genízaros se colaron. Subieron por unas escaleras internas. Llegaron a lo alto de una torre. Y plantaron el estandarte otomano. La bandera con la media luna ondeando dentro de las murallas de Constantinopla. Al verla, el mundo se detuvo un instante. Y luego se derrumbó. El grito de «La ciudad ha caído» resonó de muralla en muralla. Los defensores, ya exhaustos, ya sin líder, vieron la bandera enemiga dentro de sus propias defensas y el poco valor que les quedaba se evaporó. Las líneas se rompieron. Los soldados empezaron a correr. Hacia los puertos. Hacia las iglesias. Hacia cualquier lugar que ofreciera una ilusión de refugio. Pero ya no había refugio. En medio del caos absoluto, Constantino XI, el último emperador romano, tomó su decisión final. No huyó. No se rindió. No negoció. Se quitó las insignias imperiales. La corona. La capa púrpura. Los símbolos de un poder que ya no existía. No quería que los turcos lo reconocieran. No quería ser exhibido como un trofeo. Según la leyenda, pronunció sus últimas palabras: «La ciudad ha caído y yo sigo vivo». Después, desenvainó su espada y se lanzó a la masa de genízaros que entraban por la brecha.
Nadie volvió a verlo. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Algunas crónicas dicen que cayó luchando y fue decapitado sin que sus asesinos supieran quién era. Otras dicen que fue aplastado por la avalancha de soldados. Hay quien dice que su cabeza fue encontrada y llevada ante el sultán. Pero la verdad es que el último emperador romano simplemente desapareció. Se disolvió en el caos de la batalla como un fantasma. Con Constantino XI, moría una línea de gobernantes que se extendía, de forma directa o simbólica, a lo largo de más de 2200 años, hasta el propio Augusto. El Imperio Romano, en su última y más lejana encarnación, había llegado a su fin. Lo que siguió fue el saqueo. Mehmed, siguiendo la tradición militar, concedió a sus tropas 3 días de pillaje libre. Era el premio prometido. Y fue una explosión de violencia y codicia que manchó las calles de la ciudad milenaria. Miles de civiles fueron asesinados. Decenas de miles fueron capturados y encadenados como esclavos. Monjas, sacerdotes, ancianos, niños. Nadie fue perdonado. Las iglesias fueron saqueadas. Los iconos, aplastados. Los altares, destrozados. Manuscritos que contenían siglos de conocimiento fueron arrancados de las bibliotecas y quemados o tirados a la basura. Tesoros artísticos acumulados durante un milenio desaparecieron en horas. Pero esa misma tarde del 29 de mayo, el propio sultán puso fin al caos. Mehmed II, ahora y para siempre conocido como Fatih, el Conquistador, hizo su entrada triunfal en la ciudad. Cabalgó lentamente por las calles devastadas, rodeado de su guardia personal. Y fue directo a un lugar. El único lugar que le importaba. Santa Sofía. La catedral más grande de la cristiandad. La obra maestra de la arquitectura bizantina. El edificio que había hecho llorar a embajadores y humillarse a reyes. Llevaba casi 1000 años siendo el corazón espiritual del mundo cristiano oriental. Mehmed desmontó frente a sus puertas. Se arrodilló. Tomó un puñado de tierra del suelo y se lo vertió sobre la cabeza. Un gesto de humildad ante Dios. Ante Alá. Un conquistador que se postra ante algo más grande que él. Luego se puso de pie y entró. El interior debía de ser sobrecogedor incluso en ese momento. Incluso con el humo, el polvo y la sangre. Los mosaicos dorados de Cristo, la Virgen y los santos brillaban en la penumbra. La cúpula inmensa parecía flotar en el aire. Mehmed miró a su alrededor en silencio. Dicen que murmuró un verso de un poeta persa: la araña teje su tela en el palacio de los Césares. El búho canta su canción en las torres de Afrasia. Ordenó que se detuviera todo saqueo dentro del edificio. Un imán subió al viejo púlpito cristiano y recitó la Saada, la profesión de fe islámica. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. En ese instante, la mayor iglesia de la cristiandad se convirtió en mezquita. Constantinopla, la nueva Roma, rebautizada gradualmente como Estambul, se convirtió en la nueva y gloriosa capital del Imperio Otomano. Mehmed la declaró su hogar. La reconstruyó. La repobló. La convirtió en una de las ciudades más espléndidas del mundo. Pero al otro lado del Mediterráneo, el mundo que había dependido de esa ciudad estaba a punto de entrar en una crisis sin precedentes. Section 5. Un muro en la autopista del comercio. La caída de Constantinopla fue mucho más que la conquista de una ciudad. Fue un terremoto geopolítico cuyas réplicas sacudieron los cimientos de la civilización occidental.
La noticia llegó a Europa como una onda expansiva de pánico. Mensajeros a caballo la llevaron de corte en corte. El Papa Nicolás V la recibió con lágrimas en los ojos. En las grandes catedrales se organizaron procesiones de duelo. Las campanas doblaron a muerto en París, en Londres, en Roma. La caída de la última gran ciudad cristiana de Oriente fue sentida como un verdadero apocalipsis. Historiadores modernos comparan el impacto emocional con el del 11 de septiembre de 2001 en nuestra era. El mundo, de la noche a la mañana, se sentía un lugar mucho más peligroso e incierto. Pero más allá del shock emocional y religioso, las consecuencias prácticas fueron devastadoras. El Imperio Otomano ahora controlaba totalmente el puente entre Europa y Asia. El viejo peaje del mundo tenía un nuevo dueño. Y las reglas del juego cambiaron para siempre. Hay un mito popular que dice que los otomanos cerraron la ruta de la seda. La realidad es más compleja, pero igual de dañina para Europa. Mehmed II y sus sucesores no cortaron el comercio por completo. No eran tontos. Sabían que ese comercio generaba dinero. Lo que hicieron fue imponer un control férreo. Establecieron aranceles altísimos, impuestos arbitrarios, regulaciones que favorecían descaradamente a sus propios mercaderes musulmanes, restricciones asfixiantes a los comerciantes cristianos. En la práctica, convirtieron una autopista comercial abierta en un peaje de precios abusivos. Para los reinos europeos, el efecto fue el de una crisis económica profunda. Las especias, la seda y otros productos de lujo, que ya eran carísimos, se dispararon a precios imposibles. Un saco de pimienta que antes costaba una fortuna, ahora costaba 3 fortunas. El desabastecimiento empezó a sentirse en las mesas de los reyes y en los bolsillos de los burgueses. Los más golpeados fueron los mercaderes italianos, especialmente los venecianos. Venecia había construido su enorme riqueza como la intermediaria entre Oriente y Europa. Constantinopla era el eje de todo su modelo de negocio. De la noche a la mañana, sus márgenes de ganancia se evaporaron. El Senado veneciano entró en pánico. Enviaron embajadores al sultán, intentaron negociar acuerdos comerciales secretos, hicieron concesiones humillantes. Pero la realidad era implacable. Ahora dependían de la voluntad del sultán otomano. Su monopolio había muerto. Génova, la gran rival de Venecia, sufrió un golpe aún peor. Perdió sus colonias comerciales en el Mar Negro. Muchos de sus mercaderes, arruinados y sin futuro en el Mediterráneo oriental, emigraron hacia el oeste. Buscaron refugio en Portugal y en España. Esta diáspora genovesa sería crucial para el futuro del mundo. Porque uno de esos genoveses en busca de fortuna se llamaba Cristóbal Colón. Pero la caída de la ciudad tuvo otra consecuencia inesperada. Y, paradójicamente, fue una consecuencia luminosa. En los meses y años posteriores a la conquista, una oleada de eruditos, artistas, filósofos y científicos bizantinos huyó hacia Italia. No llegaron con las manos vacías. Trajeron en sus baúles manuscritos antiguos que habían salvado de las llamas. Textos de Platón, de Aristóteles, de Arquímedes, de Ptolomeo. Conocimientos de la antigua Grecia y Roma que se habían conservado en las ricas bibliotecas de Constantinopla, pero que Occidente había olvidado durante la Edad Media. Esta inyección masiva de conocimiento clásico cayó como gasolina sobre una chispa que ya existía en Italia. El Renacimiento. Los textos griegos sobre geografía, astronomía y matemáticas ampliaron los horizontes mentales de los europeos.
Las ideas sobre la redondez de la Tierra, los cálculos sobre su circunferencia, los mapas antiguos olvidados. Todo esto alimentó la imaginación de una nueva generación de pensadores y navegantes. Irónicamente, el fin del último bastión del mundo antiguo ayudó a dar a luz al mundo moderno. La caída de Constantinopla abrió las mentes de Europa al mismo tiempo que cerraba sus rutas comerciales. Pero el problema más urgente seguía siendo el económico. Europa era adicta a las especias y la seda. Dependía de ellas para su economía y su estatus. Y ahora la ruta principal estaba en manos de un rival poderoso que cobraba lo que quería. La situación era insostenible a largo plazo. Y la necesidad, como casi siempre en la historia humana, se convirtió en la madre de la invención. Si la puerta principal a Asia se había vuelto demasiado cara y peligrosa, habría que encontrar una puerta trasera. La crisis desató una carrera frenética por encontrar un nuevo camino a las Indias. Una ruta que evitara por completo al Imperio Otomano. La era de los descubrimientos no nació de la curiosidad científica o del espíritu romántico de aventura. Nació de la pura y dura desesperación económica. Nació del miedo a perder el acceso a la pimienta y la canela. Section 6. La carrera hacia lo desconocido. Con las rutas orientales estranguladas por los otomanos, las potencias europeas solo tenían una opción viable: mirar hacia el único camino que quedaba abierto. Un camino que hasta entonces había sido ignorado y temido. El vasto, oscuro y aterrador Océano Atlántico. Para los hombres del siglo XV, el Atlántico era el mar tenebroso. Un lugar lleno de leyendas de monstruos marinos, de remolinos gigantes que se tragaban flotas enteras y de un sol tan caliente que hervía el agua del mar en el Ecuador. Adentrarse en él era considerado un suicidio. Pero la necesidad económica pesa más que el miedo a los monstruos. Y dos naciones situadas en el extremo occidental de Europa, en la península ibérica, tomarían la delantera: Portugal y España. Portugal fue el pionero absoluto. Durante décadas, bajo el impulso de un príncipe visionario conocido como Enrique el Navegante, los marinos portugueses habían estado explorando metódicamente la costa occidental de África. Su estrategia era clara, paciente y sistemática: llegar a la India rodeando el continente africano por el sur. Era un proyecto a largo plazo. Década tras década, los barcos portugueses empujaban los límites del mapa un poco más al sur. Construían puestos comerciales, cartografiaban las costas, aprendían los secretos de las corrientes y los vientos del Atlántico. No buscaban nuevas tierras para colonizar. Buscaban una autopista marítima hacia las especias de Asia. En 1488, el navegante portugués Bartolomeu Díaz alcanzó el extremo sur de África. Dobló el Cabo de Buena Esperanza. Demostró al mundo que el Océano Atlántico y el Océano Índico estaban conectados. Que el plan funcionaba. Que la ruta marítima a las especias estaba al alcance de la mano. Los portugueses estaban a punto de ganar la carrera. Estaban a punto de convertirse en los hombres más ricos de Europa. Y España observaba. Con envidia. Y con mucha prisa. España, como Estado unificado, era un invento nuevo. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, acababan de unir sus reinos. Durante siglos, su principal obsesión había sido la reconquista. La lucha por expulsar a los musulmanes de la península. En enero de 1492, lograron tomar la ciudad de Granada. La reconquista había terminado. Por fin tenían paz interna. Pero tenían un problema gigantesco.
Las arcas del reino estaban vacías tras décadas de guerra. Y mientras tanto, sus vecinos portugueses estaban a punto de monopolizar el comercio de las especias. España necesitaba su propia ruta hacia Oriente. Y la necesitaba ya. No podían permitirse esperar décadas explorando las costas de África como habían hecho los portugueses. Además, un tratado firmado con Portugal les prohibía navegar por las rutas africanas del sur. España estaba atrapada. Necesitaba una alternativa radical. Una idea atrevida. Una solución rápida y diferente. Y fue exactamente en ese momento de máxima necesidad cuando un navegante genovés apareció en la corte de los reyes católicos con un proyecto que casi todo el mundo consideraba una auténtica locura. Sección 7. La solución inesperada, un navegante y una idea loca. Cristóbal Colón. Un hombre de orígenes humildes. Hijo de tejedores de Génova. Pero un hombre con una voluntad de hierro y una obsesión que rayaba en el fanatismo. Colón era un marinero experimentado. Había navegado por el Mediterráneo, había estado en el Atlántico Norte, tal vez en Islandia, y había vivido en Portugal, donde aprendió los secretos de la navegación atlántica de los propios portugueses. También era un lector voraz de esos textos clásicos que los sabios bizantinos habían traído a Europa tras la caída de Constantinopla. Estudiaba mapas antiguos, tratados de geografía, libros de astronomía. Y de todas esas lecturas, Colón extrajo una idea. Una idea que en teoría era perfecta y simple. Si la Tierra es una esfera, pensaba Colón, entonces se puede llegar a las Indias navegando siempre hacia el oeste. En línea recta. Cruzando el Atlántico. Sin tener que bordear África, sin tener que pagar peajes a los otomanos, sin tener que pedir permiso a nadie. Una línea recta directa hacia los tesoros de Asia. Hoy nos parece una idea lógica. Pero en 1490, el plan de Colón era considerado inviable por los mejores científicos de Europa. Y aquí hay que desmentir otro gran mito. El debate entre Colón y los sabios de la época no era sobre si la Tierra era plana o redonda. Todos los hombres cultos del siglo XV sabían perfectamente que la Tierra era una esfera. El debate no era sobre la forma de la Tierra. El debate era sobre su tamaño. Y en ese debate, los científicos tenían toda la razón. Y Colón estaba completamente equivocado. Colón, basándose en una lectura errónea de los textos antiguos y en cálculos matemáticos equivocados, creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es en realidad. Pensaba que la distancia entre las costas de Europa y las ricas costas de Japón o China era de apenas unos 4.000 kilómetros. Los científicos de las cortes de Portugal y España sabían que la distancia real era de casi 20.000 kilómetros. Ningún barco de madera de la época podía navegar 20.000 kilómetros en mar abierto sin reabastecerse de agua y comida. La tripulación moriría de hambre y sed mucho antes de llegar. Los expertos tenían razón. El viaje de Colón, tal como él lo planteaba, era un suicidio matemático. Colón presentó su proyecto primero al rey Juan II de Portugal. El rey pasó el plan a su comité de expertos. Los matemáticos portugueses lo revisaron, vieron los errores de cálculo de Colón y lo rechazaron educadamente. ¿Por qué arriesgarse en una fantasía matemática hacia el oeste cuando su ruta hacia el sur de África ya estaba funcionando? Rechazado en Portugal, Colón viajó a España en 1485. Presentó su proyecto a los reyes católicos. Los reyes hicieron lo mismo. Crearon una comisión de sabios, la Junta de Salamanca, para examinar la propuesta.
El veredicto fue el mismo que en Portugal. Los cálculos de Colón estaban mal. No había comida suficiente en un barco para un viaje tan largo. El plan fue rechazado. Pero Colón no se rindió. Era un hombre terco hasta el absurdo. Pasó 7 años en España siguiendo a la corte itinerante de los reyes católicos de ciudad en ciudad. Vivía casi en la pobreza. Su esposa había muerto en Portugal. Estaba solo, con su hijo pequeño, pidiendo dinero prestado, vendiendo mapas para sobrevivir. Era visto como un loco, como un soñador pesado que intentaba vender una fantasía imposible. Estuvo a punto de rendirse y marcharse a Francia para ofrecer su plan al rey francés. Ya había enviado a su hermano Bartolomé a Inglaterra para ofrecerlo al rey Enrique VII. Pero el destino, o la historia, tenía otros planes. Llegó el año 1492. Granada cayó en enero. La reconquista había terminado. Y de pronto, la situación de los reyes católicos cambió. Ya no tenían que gastar dinero en la guerra, pero necesitaban desesperadamente ingresos. Y los portugueses estaban a punto de llegar a la India por África. La presión económica y política era máxima. Si Portugal monopolizaba las especias, España quedaría relegada a ser una potencia de segundo orden en Europa. Fue en este preciso momento de urgencia nacional cuando algunos asesores de la corte, como Luis de Santángel, convencieron a la reina Isabel. Le dijeron que el riesgo era pequeño comparado con la ganancia potencial. Si Colón se equivocaba, solo perderían el dinero de 3 barcos pequeños. Si tenía razón, España se convertiría en la nación más rica del planeta. La desesperación económica provocada por el bloqueo otomano de 1453 se cruzó con la urgencia competitiva española de 1492. En abril de 1492, los reyes mandaron a buscar a Colón cuando éste ya se marchaba de España. Firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Aceptaron financiar la expedición. Le dieron 3 barcos, el título de almirante del mar Océano y el 10% de todas las riquezas que encontrara. No lo hicieron porque creyeran que Colón era un genio científico. Sabían que sus cálculos probablemente estaban mal. Lo hicieron como una apuesta desesperada. Una última carta en una carrera por la supervivencia económica que había empezado 40 años antes, cuando los cañones de Mehmed II derribaron las murallas de Constantinopla. El viaje más famoso de la historia humana estaba a punto de comenzar. Y su combustible era la necesidad comercial. Section 8. El viaje, 33 días en el abismo. El 3 de agosto de 1492, poco antes del amanecer, 3 pequeños barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera, en el sur de España. 3 barcos que iban a cambiar la historia del mundo. La Santa María. La nave capitana. Una carraca robusta pero lenta, de unos 23 metros de eslora. No era un barco elegante. Era un barco de carga reconvertido. Colón la odiaba. La consideraba demasiado pesada y torpe para la exploración. Pero era la más grande y en ella iba el almirante. La Pinta. Una carabela rápida y ágil. Al mando estaba Martín Alonso Pinzón, un marinero experimentado de Palos. Un hombre de carácter fuerte que a veces chocaba con Colón pero cuya habilidad como navegante era indiscutible. Y la niña. La más pequeña de las 3. Una carabela ligera, la favorita de Colón. Al mando iba Vicente Yáñez Pinzón, hermano de Martín Alonso. 3 barcos de madera.
90 hombres. Y un océano que nadie había cruzado jamás. La mayoría de la tripulación no eran aventureros románticos. Eran marineros profesionales. Hombres duros de los puertos andaluces. Algunos eran presos a los que se les conmutó la pena a cambio de embarcarse. Sabían navegar. Pero ninguno de ellos había estado en mar abierto durante tanto tiempo. Ninguno sabía que había al otro lado. Si es que había algo. Colón hizo una primera parada en las Islas Canarias para reparar el timón de la Pinta y recargar provisiones. El 6 de septiembre zarparon de las Canarias hacia el oeste, hacia lo desconocido absoluto. Los primeros días fueron tranquilos. Los vientos alisios empujaban los barcos hacia el oeste con una constancia casi mágica. El mar estaba en calma. El cielo, despejado. La tripulación estaba nerviosa pero controlada. Colón mantenía 2 registros de la distancia recorrida. Uno real, privado, solo para él. Y otro falso, público, que mostraba a la tripulación. En el registro público, reducía las distancias para que los marineros no se asustaran al ver lo lejos que estaban de casa. Pero a medida que pasaban los días, la calma se fue transformando en angustia. Una semana en mar abierto. 2 semanas. 3 semanas. Y nada. Solo agua. En todas las direcciones, hasta donde alcanzaba la vista, solo el océano infinito. Ni una isla. Ni una costa. Ni una señal de tierra. El viento soplaba siempre del este. Siempre fero. Siempre empujándolos hacia el oeste. Y eso, que debería haber sido una bendición, se convirtió en una fuente de terror. Los marineros empezaron a hacerse una pregunta aterradora. Si el viento solo sopla hacia el oeste, ¿cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a navegar contra el viento durante semanas para regresar a España? ¿Estamos atrapados? El miedo se convirtió en murmullo. Los murmullos en protestas abiertas. Los hombres se reunían en pequeños grupos por las noches. Hablaban en voz baja. Miraban a Colón con desconfianza. Algunos empezaron a hablar de motín, de tomar los barcos por la fuerza, de dar la vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Incluso se habló de tirar a Colón por la borda y decir en España que había caído al mar por accidente. Colón lo sabía. Sentía la hostilidad crecer a su alrededor como una marea. Pero no cedió. Ni un centímetro. Cada noche rezaba. Cada mañana se paraba en la proa y miraba hacia el oeste con una certeza que nadie más compartía. Era un hombre difícil, arrogante, obsesivo. Pero su voluntad era inquebrantable. Y entonces, cuando todo parecía perdido, la naturaleza empezó a lanzar señales. El 14 de septiembre, la tripulación de la Niña vio un ave tropical volando hacia el suroeste. Las aves marinas no se alejan demasiado de la costa. Tierra debía haber en esa dirección. Los ánimos se elevaron brevemente. Pero pasaron más días y la tierra no aparecía. El 17 de septiembre, los barcos entraron en el mar de los Sargazos. Una zona del Atlántico cubierta de algas flotantes tan densas que parecían una pradera verde sobre el agua. Algunos marineros temieron que los barcos quedaran atrapados en las algas para siempre. Otros pensaron que las algas indicaban tierra cercana. Pero no había tierra. El 1 de octubre. Casi un mes en mar abierto. Colón anotó en su diario que según sus cálculos habían recorrido más de 3.000 kilómetros desde las Canarias.
La tripulación estaba al límite. Las provisiones de comida fresca se habían agotado. Quedaban galletas duras, carne salada y agua que empezaba a saber mal. Los hombres estaban flacos, sucios, exhaustos y aterrados. El 7 de octubre, una gran bandada de pájaros cruzó el cielo volando hacia el suroeste. Colón tomó una decisión crucial. Cambió el rumbo ligeramente hacia el suroeste, siguiendo a los pájaros. Fue una decisión instintiva que probablemente salvó la expedición. Si hubiera mantenido el rumbo original hacia el oeste puro, habría llegado a las costas de Norteamérica. Pero el giro lo llevó directamente hacia las islas del Caribe. Los días 9 y 10 de octubre fueron los más peligrosos del viaje. La tensión a bordo era insostenible. Los capitanes Pinzón se reunieron con Colón. La tripulación exigía dar la vuelta. Ya no era un murmullo. Era un ultimátum. Colón, según la mayoría de los relatos, negoció un último plazo. 3 días más. Si en 3 días no encontraban tierra, darían la vuelta. 3 días para cambiar la historia del mundo. El 11 de octubre por la noche, las señales se multiplicaron. La tripulación de la Pinta sacó del agua una caña tallada y un palo que parecía trabajado por manos humanas. La tripulación de la Niña encontró una rama con flores frescas. Flores frescas. En medio del océano. La tierra tenía que estar cerca. Muy cerca. Colón ordenó mantener el rumbo y no dormir. Todos los ojos clavados en el horizonte oscuro. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492. La luna brillaba sobre un mar tranquilo. Los barcos avanzaban lentamente con una brisa suave. A bordo de la Pinta, que navegaba por delante, un marinero llamado Rodrigo de Triana estaba de vigía en lo alto del mástil. De pronto, en la oscuridad, vio algo. Una línea oscura en el horizonte. Una sombra que no era agua. Se frotó los ojos. Miró otra vez. Y entonces, con toda la fuerza de sus pulmones, gritó las 2 palabras que partieron la historia en 2. Tierra. Tierra a la vista. La Pinta disparó un cañonazo. La señal acordada. La Santa María y la Niña respondieron con gritos de júbilo. Hombres que horas antes querían matar a Colón ahora lloraban de alivio y caían de rodillas dando gracias a Dios. Habían cruzado el océano. 33 días de navegación desde las Canarias. Más de 5.000 kilómetros de mar abierto. Lo que ningún europeo había hecho jamás. Al amanecer, los 3 barcos se acercaron a la costa de una isla pequeña y verde. Playas de arena blanca. Palmeras. Y en la orilla, personas. Hombres y mujeres de piel morena que los miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. Colón bajó a tierra en un bote. Pisó la arena. Clavó el estandarte real de Castilla. Desenvainó su espada. Y tomó posesión de la isla en nombre de los Reyes Católicos. La bautizó como San Salvador. Estaba absolutamente convencido de que había llegado a las Indias, a las islas de Asia, a las puertas de las riquezas de Japón y China. No tenía ni la menor idea de que acababa de llegar a un continente completamente nuevo. Un continente del que Europa no sabía nada. Un continente que iba a cambiarlo todo. La cadena que comenzó con el estruendo de los cañones de Mehmed II en Constantinopla acababa de completar su último eslabón en una playa del Caribe. CTA.
Acabamos de recorrer un camino que va desde las murallas de Constantinopla hasta las playas del Caribe. Desde un sultán de 21 años hasta un navegante genovés. 40 años. Miles de kilómetros. Una cadena de causas y efectos que redibujó el mapa del mundo. Si esta historia les hizo ver la conexión entre eventos que parecían separados, si les hizo entender que la historia no es una lista de fechas sino un dominó gigante donde cada pieza empuja a la siguiente, entonces suscriban al canal. Activen la campana. Porque en cada video tiramos de un hilo del pasado y descubrimos que está conectado con todo lo demás. El próximo hilo ya está listo. No se lo pierdan. Conclusion. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pisó la arena de una isla del Caribe creyendo que había llegado a Asia. Llamó indios a las personas que encontró porque estaba convencido de estar en las Indias Orientales. Buscó las cortes de los emperadores chinos y japoneses. Buscó los palacios de oro que Marco Polo había descrito. No los encontró. Y aquí viene la ironía más grande de esta historia. Colón realizó 4 viajes al Nuevo Mundo. 4 expediciones. Recorrió las costas de Cuba, de la Española, de Jamaica, de Centroamérica, de Venezuela. Y hasta el día de su muerte, el 20 de mayo de 1506, murió convencido de que había llegado a Asia. Nunca supo que había descubierto un continente nuevo. El hombre que cambió el mapa del mundo para siempre no tuvo ni idea de lo que había hecho. Murió en Valladolid, España. Casi olvidado. Enfermo. Amargado. Peleando con la corona por los títulos y las riquezas que le habían prometido. El continente que él encontró ni siquiera lleva su nombre. Lleva el de Américo Vespucio, otro navegante que sí entendió que aquello no era Asia, sino algo completamente nuevo. Ahora quiero que piensen en algo. ¿Y si Constantinopla no hubiera caído? ¿Y si Mehmed II hubiera fracasado, como tantos antes que él? ¿Y si las murallas hubieran aguantado una vez más? Si Constantinopla hubiera resistido, la ruta de la seda habría seguido funcionando como siempre. Las especias habrían seguido fluyendo hacia Europa. No habría habido crisis económica. No habría habido urgencia por encontrar nuevas rutas. Portugal habría seguido explorando África lentamente, sí. Pero España no habría tenido ninguna razón para financiar el viaje loco de un genovés obsesionado. La comisión de expertos ya lo había rechazado. Sus cálculos estaban mal. Sin la presión de la crisis, los reyes católicos nunca habrían tomado esa apuesta desesperada. Sin la caída de Constantinopla, América habría sido descubierta eventualmente. Eso es seguro. Pero no en 1492. No por Colón. No de la manera en que ocurrió. Y toda la historia posterior, la conquista, la colonización, el mundo moderno tal como lo conocemos, habría sido completamente diferente. Pocas veces en la historia la cadena de causa y efecto es tan clara y tan poderosa. La ambición de un sultán de 21 años. La potencia de un cañón construido por un mercenario húngaro. La caída de una ciudad milenaria. Una crisis económica que asfixió a Europa. Una carrera desesperada por encontrar nuevas rutas. Y al final de esa cadena, un hombre con una idea equivocada pero una voluntad inquebrantable, cruzando un océano desconocido en 3 barcos de madera. Las murallas de Constantinopla cayeron el 29 de mayo de 1453. Y al caer, derribaron también las barreras mentales que habían confinado a Europa durante siglos.
Obligaron a sus marinos a ir más allá del horizonte, a enfrentarse al océano, a arriesgar todo. Y en el proceso, no encontraron el camino que buscaban. Encontraron uno que nadie esperaba. Un camino que los llevó a un mundo nuevo. Un mundo que transformó para siempre el viejo. Así fue como la caída de una ciudad antigua, en su último y trágico acto, obligó a Occidente a tropezar con América. Y así fue como el estruendo de los cañones de un sultán joven se convirtió, 40 años después, en el grito de un marinero en la oscuridad. Tierra. Tierra a la vista.